Hola, muy buenos días. Estamos empezando a hacer la transmisión en vivo aquí por. Em, Quiero presentarme. Mi nombre es Evelyn de Linares. Em, Vengo aquí a esta organización hermosa que me ha permitido poder conocer de Dios un poco más. Así que voy a presentar qué es lo que es esta organización y a qué es que nosotros pertenecemos. Nosotros somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Nacemos hace más de 60 años atrás, ¿verdad? Con una visión hermosa que estaba pues en el corazón de Dios y pasó a un hombre que realmente podemos decir que ha trascendido fronteras, ha trascendido corazones y por eso es que nosotros estamos acá. Esta organización es completamente laica. Nosotros nos reunimos en hoteles, restaurantes, cafeterías, en lugares públicos, donde sean privados, restaurantes más que todos, y hoteles. Y es así como nosotros compartimos nuestro testimonio de vida de un antes y un después de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo es que nosotros siendo hombres, mujeres y jóvenes también productivos, porque nuestra organización también trasciende, ¿verdad?, a la juventud del Salvador, a las damas también del Salvador, y no solo del Salvador, sino que a nivel internacional estamos nosotros como Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Yo me reúno en los capítulos de damas los días sábados y pertenezco al capítulo Azaleas. En breve les voy a comentar todo lo que Dios ha hecho en mi vida a través de tantas cosas hermosas que Dios me ha podido permitir vivir, de la historia de que Dios ha hecho en mí a través de todos mis años y cómo Dios ha ido transformando mi carácter también y cómo he aprendido a conocer de Dios y a caminar con Dios en fe, ¿verdad? Sin importar absolutamente nada, ni lo que la gente piense y diga, sino he ido caminando y confiando en Dios siempre. Así que, ¿quién es Evelyn? ¿Cómo es que Evelyn conoce a Dios? Fíjese que yo soy la menor de 3 hermanos, ¿verdad? Vengo de un hogar pues completamente disfuncional, con desórdenes, completamente con pleitos y de todo. Crezco al lado sin mi mamá y sin mi papá, ¿verdad? Porque fuimos criados por tíos, abuelos y personas siempre familiares, pero no con ese amor fraterno, con ese amor paterno, con ese amor de mamá. No fui creada con eso, aún que Dios me permite poder criarme con una persona, ¿verdad? Que siendo mi tía, y yo la llamo madre hasta el día de ahora, me da ese amor y ese cariño que no viví, ¿verdad? En la infancia con mi madre, porque mi mamá tuvo que salir fuera del país. Entonces, ahí empezaba yo como que a tener un caos existencial, como dicen, desde mi niñez, ¿verdad? Porque no entendía por qué mi mamá nos había dejado y nos había como dejado pues al cuidado de otras personas. Entonces, desde ahí empezaba como que Evelyn a tomar una diferente posición en mis pensamientos. Pero Dios me brindó amor, me brindó cariño a través de mi madre, ¿verdad? No biológica. Y me permite poder criarme con mis primos y todo, que fueron realmente, que son como mis hermanos. Y así fui creciendo. A la edad de los 7 años, mi madre regresa al país y yo me veo pues enfrentada nuevamente a poder retomar, ¿verdad? Esa comunicación con mamá, volver a tomar todo eso pues que se perdió en la niñez. Y fue muy conflictivo, tuvimos muchos conflictos hasta la edad pues que yo estuve con ella ahí. Yo salgo de mi casa y me voy a trabajar a un lugar donde ahí pues Dios empieza pues como quien dice a escribir esa historia de mi vida, ¿verdad? Pero sin yo darme cuenta. A la edad de 15 años me voy a trabajar a un restaurante, ¿verdad? Donde conozco a mi esposo. Conozco a mi esposo ahí y empezamos a tener esa relación y es así como empezamos nosotros hasta el día de hoy con 23 años de casados, con de todo, hemos vivido de todo, absolutamente de todo, ¿verdad? Así que empezamos a trabajar. A la edad de los 17 años soy madre, ¿verdad? De mi primer hijo, soy madre de mi primer hijo
y empezamos a agarrar responsabilidades serias, empezamos a tener responsabilidades que realmente no eran para unos jóvenes, yo de 17 años y él pues prácticamente de 22 años, teníamos deudas ya de 100,000 colones en aquel entonces, poniendo un restaurante a lo cual fue algo fallido, no funcionó, pero Dios en su misericordia permitió que nosotros pudiéramos seguir caminando sin conocer de Dios. Yo estoy hablando algo, estoy mencionando a Dios, pero quiero comentarles que yo no conocía de Dios porque en mi familia se vivieron muchos desórdenes, no teníamos. Por el lado de mi esposo, creo que sí tenía un poco más de conocimiento de Dios, pero tampoco se vivía como debería de haber sido. Pero así fue como nosotros empezamos a trabajar y Dios en su misericordia empezamos a recibir dinero, empezamos a recibir eh, fuentes grandes de dinero y empezamos a crecer realmente económicamente, pero también empezamos a tener ese Dios que es el dinero, empezamos a creer ese Dios y todo era trabajo. Mi hijo iba creciendo sin su mamá, iba creciendo sin su papá, porque todo era el dinero, todo era el trabajo, todo era hacer dinero para que no faltara absolutamente nada de lo que nosotros tal vez en su niñez pudimos haber tenido esa falta. Pero pasa que Dios no le gusta que uno endiose las cosas. A Dios quiere ser el centro de nuestra vida siempre. Entonces, salgo embarazada de mi segunda hija y es ahí donde empezamos a tener ciertas dificultades con mi esposo, empezamos a tener ciertos conflictos como pareja de jóvenes que éramos realmente, nos metimos, como dicen, al rollo de ser papás, al rollo de tener negocios y nosotros pues no habíamos ni terminado de estudiar, a mí me tocó pues ir a la universidad realmente ya con mis 3 hijos y así pues ir realmente avanzando un poco, pero Dios en su misericordia me da a este hombre que yo puedo decir que ha sido una bendición en mi vida, que ha sido realmente alguien que también ha formado mi carácter porque ha sacado todos los lados feos de mí, pero también yo tengo que reconocer pues que yo no era pues realmente una persona que era así como que sumisa ni nada, ¿no? Que también tenía mi carácter, pues, ¿verdad? Yo era prepotente, una persona que le gustaba, pues, que la gente hiciera lo que yo dijera, ¿verdad? Una persona que realmente o es de lo que yo digo o es lo que yo digo y hasta el día de hoy todavía me cuesta todavía manejar un poquito esa dificultad en mi vida, pero perfeccionista hasta cierto punto, ¿verdad? Así que Dios venía también transformando mi carácter. Estábamos en dificultades con mi esposo en nuestro matrimonio, cuando Dios en su misericordia me permite conocer a una persona y me dice que me quería invitar a una iglesia. Yo admiraba de verdad a esta mujer porque esta mujer ayudaba a la gente. A mí me ha encantado siempre tener ese espíritu de servicio en ayudar a otras personas. Y me gustaba cuando ella me decía, mire, acompáñeme, la invito a que vayamos a dejar cosas, a dejar comida en la calle y todo eso. Y a mí me encantaba escucharla hablar porque yo miraba que estaba realmente enamorada de Dios y su forma de hacerlo era con ese servicio. Pero yo decía, me invitaba, yo decía, yo ni loca me voy a la iglesia, yo estoy en mi rollo y yo no quiero saber absolutamente nada de Dios. Pero esos eran mis pensamientos, eso eran lo que yo pensaba, pero lo que Dios pensaba no era eso. Dios quería tenerme cerca, Dios quería que realmente romper todo ese montón de ataduras, romper todo ese montón de situaciones difíciles que se habían pasado en la vida y que mis hijos al día de ahora pudieran tener otra, otro futuro mejor, algo diferente para ellos. Eso es lo que Dios quería y yo no lo miraba. Entonces, dejé de comunicarme con esta persona, pero pasa algo asombroso en mi vida y es que Dios hace el primer milagro en mí y hace algo sorprendente. Yo estaba a punto, estábamos pasando situaciones difíciles con mi esposo y salgo embarazada de mi tercera hija y es ahí donde Dios se empieza a mostrar. Yo tuve problemas
tremendo de mi embarazo. Yo tuve un embarazo ciego, lo cual me llevó a tener pensamientos realmente no adecuados en contra de mi hija, pero era por la misma situación que yo estaba pasando, ¿verdad? Me entero de esas situaciones que realmente yo había endiosado a mi esposo y me entero de todo ese montón de situaciones que se estaban viviendo fuera de nuestro matrimonio. Y es así como yo caigo también en este estado depresivo, donde realmente por misericordia de Dios no me permite tener síntomas suicidas para mi vida, pero realmente yo puedo reconocer y puedo entender las personas que han pasado depresión. Yo estuve medicada, pero Dios en su misericordia no permitió que fuera más allá. Cuando salgo embarazada de mi hija, realmente me costó mucho asimilarlo porque yo quería una separación, yo no quería seguir la relación, no quería seguir el matrimonio. Y es ahí donde Dios siempre tiene algo diferente para nosotros, siempre tiene algo donde nos muestra realmente el interés que Él tiene por cada uno de nosotros. No el que nosotros le demostremos, porque nosotros como seres humanos estamos enfrascados en nuestra vida, estamos enfrascados en hacer lo material, estamos enfrascados en vivir siempre ajetreados y todo eso, pero Dios está enfrascado en darte una vida mejor, en darte una vida eterna, en darte realmente lo que Él quiere para tu vida. Entonces, y eso no lo entendía. Cuando de repente me entero de que está embarazada, empiezo a visitar al médico y es ahí donde me dice el médico que sí, efectivamente está embarazada. Y fue así como de repente un día pues me toca que mi hija se mueva y donde nace ese lazo de madre que yo había perdido, ese cariño que yo había perdido en el embarazo. Y es así cuando empiezo realmente a ver realmente la mano de Dios. Me acuerdo de aquella mía que me mencionaba a Dios siempre y que decía, Dios es bueno, Dios tiene algo diferente para usted, búsquelo, trate la manera. Mire, no importa que usted haga cualquier tipo de situación, si usted busca de Dios, Dios lo va a perdonar y usted puede seguir adelante y Él le va a dar algo diferente. Entonces yo esa parte no la entendía, pero Dios quería darme algo diferente. Mi hija yo tuve, perdón, principios abortivos, se me quiso venir, tuve un embarazo realmente riesgoso, pasé realmente en una situación bien delicada donde no podía salir y luego después de eso empiezo yo realmente a acordarme de esta mujer y me empiezo a acordar de que sí existía Dios. Busco de Dios y empiezo a visitar una iglesia. Empiezo a visitar una iglesia y la primera alabanza que yo escuché fue una que decía, tu fidelidad es grande. Para mí esa alabanza me quebrantó porque yo estaba pasando momentos muy difíciles en ese periodo de mi vida y esa alabanza fue como algo sorprendente para mí. Y entonces Dios empezaba a tocarme, Dios empezaba a mover mi corazón, pero también era por la necesidad que yo quería ahora que mi hija saliera bien, pues, ¿verdad? Entonces yo oraba y le pedía que por favor, ¿verdad?, que el bebé que se estaba gestando en mi vientre saliera bien, que no le faltara nada, porque como yo tuve un embarazo ciego, yo había tomado un montón de medicamentos durante tanto tiempo que pudieron haber afectado a mi hija. Y no, Dios no lo permitió. Cuando nace mi hija perfecta y completa, y yo la veo que nació perfecta y completa, yo digo, gracias Señor, gracias Dios, porque permitiste que mi hija naciera completa, no le faltaba manos, no le faltaba absolutamente nada, una niña preciosa, saludable y todo. Pero uno es malagradecido, ese milagro Dios me lo concede y también así como malagradecida que fui, como Dios me había conseguido el milagro, yo me olvido de Dios durante un año completo, me olvido de Él y empiezo yo realmente a vivir nuevamente todo lo de mi vida, a tener ese odio en mi corazón, a tener ese rencor, a ser esa persona imprudente, prepotente y todo el montón de cosas, defectos que también tenía. Y me olvido completamente durante un año.
exactamente un año después que yo había visitado la iglesia, que yo estaba congregándome y todo, pasa algo trascendental en mi casa. Mi esposo es acusado de una situación legal, lo cual lleva a 3 días ser detenido, y lo cual el abogado que teníamos decía que eran 20 años lo que le daban, porque era algo que nosotros ni nos imaginábamos, que cómo era posible que lo podían acusar de esa situación si absolutamente nada que ver, o sea, no había ni un nexo, nada, pues entonces y fue tan difícil pasar porque yo todavía seguía endiosando al hombre, seguía teniéndolo en ese altar, donde el altar que tenía que tenerlo era para Dios. Y entonces es ahí donde empieza Dios ya a llamarme, cuando ya Dios te dice, yo no quiero que estés fuera de mi vida, yo quiero que estés adentro conmigo. Y es así como empieza nuevamente Dios a borrar lo que yo había cometido y empieza a escribir nuevamente algo nuevo. Yo le pido a Dios un día antes del juicio, le pido un día antes y le digo, Dios, por favor, en mi habitación, concédale la libertad a mi esposo. Yo no sé qué voy a hacer con 3 hijos, yo no sé qué voy a hacer con todas las cosas estas. Ayúdeme y concédale la libertad. Miren, Dios, ahora yo entiendo que uno tiene que saber pedir, porque si pedimos, tenemos que saber pedir bien. Y yo de imprudente cometo la falta de entendimiento en las cosas de Dios y le digo, Señor, no importa, déjelo libre y que haga lo que Él quiera, pero déjelo libre. Esa fue mi oración. Y hasta el día de ahora, pues realmente yo entiendo que también era un proceso que teníamos que pasar para que también Él fuera de cierta manera también rescatado de tantas cosas que se estaban haciendo. Pero no fue así. Claro, Dios en su misericordia me volvió a permitir, porque yo dije alguna expresión, algo bien particular, le digo, Señor, si usted lo deja libre, yo le prometo servirle lo mejor que yo pueda. Y hasta el día de ahora he tratado de hacer lo mejor que yo puedo. Cuando sale libre, claro, el Señor cumplió ese milagro, esa promesa que dijo que sí lo iba a dejar libre, pero se puede imaginar que lo que también yo le dije fue como una vuelta para mí, porque el hombre salió libre, pero sí, salió peor de lo que estaba, ¿verdad? Siguió haciendo sus cosas, faltando el matrimonio y haciendo un montón de situaciones. Y entonces, pero había algo diferente que había cambiado en mí. Había algo porque yo pude ver la misericordia de Dios, pude ver la mano de Dios en esa situación. Y es ahí donde mi corazón empieza a tornarse a Dios. Y es ahí donde empiezo este caminar. Ya con pensamientos diferentes, yo ya miraba las cosas de otra forma, porque ya yo había hecho una promesa y trataba de cumplirla, pero yo pensé que al hacer una promesa nosotros no vamos a fallar, y fíjese que ese es el error más grande que a veces tenemos, porque también yo fui un Pedro, que también en su momento negó a Dios, que también en su momento pecó delante de Dios, ya teniendo conocimiento de Él. Y yo pensaba que Dios no me podía perdonar, y aún así Dios me perdona. Me llama a esta organización y me permite ver otra faceta de lo hermoso que es caminar con Dios, de lo hermoso que es vivir realmente eh, en este camino que es Él. Y empiezo a ver realmente que a través de los testimonios de vida, donde habían restauraciones financieras, donde habían restauraciones familiares, donde habían restauraciones de todo tipo, entonces y empiezo a creer en fe y empiezo a caminar, me empiezan a gustar los testimonios. Yo ya vine a esta organización con un conocimiento de Dios, pero no con el conocimiento realmente que Él quería que yo tuviera, ese amor y esa misericordia que trasciende todas las cosas y que no podemos entender. Entonces, empieza este caminar en esta organización y empieza Dios a ordenar todo. Empieza Dios a ordenar mi vida, empieza a ordenar Dios mi familia. Mis oraciones siempre fueron, Señor, permite que mis familiares puedan ser alcanzados. Permite que mis familiares puedan ser llegados a través. Y es así como Dios permite un día, yo les comenté que yo fui la tercera de mis hermanos. Nosotros éramos una familia que realmente empleitados completamente,
disfuncionales completamente en todos los sentidos, cada quien en su rollo, en su mundo. Pero un día me llama mi hermano, nosotros estábamos enemistados, me llama mi hermano y me dice, Evelyn, yo quiero platicar contigo, quiero decirte que Dios ha entrado en mi vida y quiero invitarte para que puedas escuchar mi testimonio. Lo voy a dar en Citco para 2,000 personas. Quiero invitarte a vos y a toda la familia para que escuche lo que Dios ha hecho. Miren, yo no podía creer que aquel hombre, que era mi hermano, que un hombre ateo, un hombre sin conocimiento de Dios, sin ninguna ánimo de querer buscar a Dios. Es más, cuando se le mencionaba era algo como de repudio. Él no quería, simplemente trataba hipócrita a la gente, como todos, como yo en alguna vez también lo hice, sin el conocimiento de Él. Entonces, y pasa eso, Dios me permite poder enlazar con mi hermano, tener esa comunicación con Él, empezar a vivir esta locura que es el amar a Dios, y empezamos a acercarnos más. Fue algo realmente sorprendente y un regalo que Dios me permite poder llegar a tener, que mi hermano pudiera alcanzar esa misericordia. Pero lastimosamente mi hermano es asesinado 3 días antes de que él fuera a dar su testimonio. Él fue asesinado. Pero fue algo tan tremendo porque yo no lo podía creer. A mi vida vino el rencor, vino el resentimiento, vino el hecho de venir y decirle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? Si era la única persona con la que yo me sentía, que hablamos esta misma sintonía. Y fue realmente algo que yo no lo pude entender. Pero miren, Dios es tan bello, Dios es tan sabio, que me permitió venir a esta organización exactamente para eso, para que yo pudiera ver que realmente Él tiene tiempos perfectos. Y fue así como Él me permite, a través de un testimonio, porque yo le reclamaba a Dios, yo le decía, ¿cómo puede ser posible si te estaba sirviendo, si te estaba buscando? ¿Cómo puede ser posible que eso haya pasado? Y empezaron las quejas. Miren, Dios es tan bello que me permite, a través, porque yo le hacía tantas preguntas y yo le decía que por qué se permitió que se lo arrebataran, fíjese. Y un día en un capítulo, escuchando el testimonio, porque no me leí, siempre sé llegando, me escucho el testimonio de una persona y dice esta persona, mira, exactamente lo que yo le había preguntado, que Dios no arrebata, que el enemigo no puede arrebatarle a nadie, que tenemos una fecha donde nacemos y una fecha donde morimos. Y eso yo no lo había entendido, que, que tenemos un día donde vamos a partir, que posiblemente tal vez ahora usted pueda estar pasando situaciones difíciles con algún ser querido que usted haya partido a la presencia de Dios, pero que sabemos que Dios ha prometido darnos esa vida eterna. Y eso yo no lo entendía, y Dios sana mi corazón a través de este testimonio. Dios me responde y me dice que nadie pudo haberle arrebatado a su hijo, que el enemigo no se lo pudo haber arrebatado, que a veces sabemos cómo nacemos, pero no sabemos cómo vamos a morir, ¿verdad? Pero sí sabemos que cuando estamos en Dios, Él nos ha prometido una vida eterna. Y es cuando realmente Dios sana mi corazón nuevamente, viene nuevamente la paz a mi vida, viene nuevamente ese amor, y puedo ver realmente la misericordia de Dios. Pero como Dios venía ordenando todo en mi casa, venía ordenando todas las situaciones que venían de años pasando, porque pensamos de que cuando conocemos a Dios de la noche a la mañana todo va a cambiar, cambia nuestra relación con Dios, pero hay situaciones que se llevan su tiempo, hay situaciones que Dios va ordenando. Y es así como empieza otra cosa a pasar. Esa situación de mi hermano hace que mi madre caiga en una enfermedad de cáncer, ¿verdad? Que venía ya ella con problemas, pero no había querido acudir al médico. Nosotros tampoco nos hablábamos con mi mamá. O sea, sí nos hablábamos, pero no teníamos una comunicación porque había esa espinita que estaba ahí, que todavía estaba como que latente, ¿verdad? Pero Dios siempre en su misericordia, Él ordena todo.
Yo he podido ver que realmente Dios es un Dios de orden, un Dios donde está dispuesto a ordenar tu vida y hacerla diferente. Y es así como empezamos nuevamente a tener esta comunicación. Esta enfermedad hace que nos unamos con mi mamá, que nos unamos con mi hermana, que nos unamos en la familia, en toda la familia. Y es así como pasa esto. Mi madre ya estaba completamente ya pues prácticamente en fase terminal y, y Dios la sana con milagros sorprendentes y vivo la sanación de mi madre durante prácticamente 3 años donde Dios le permite poder vivir esta cosa con sus hijas, poder tener esta comunicación con sus hijas y restaurar nuestra relación. Durante 3 años mi madre fue sana de cáncer. Lastimosamente mi mamá falleció el año pasado, ¿verdad? No lastimosamente, por misericordia de Dios, realmente puedo decir, porque le permitió llegar a conocer a un Dios vivo, llegar a conocernos a nosotras como hija y poder establecer esa comunicación realmente con Dios. Y la pudimos ver una mujer llena de fe, donde los médicos nos decían una semana, donde los médicos nos decían un mes. Y miren, yo pude ver ese amor realmente fraternal que se vive aquí en esta organización, porque otros capítulos me llamaban y me decían, estamos orando por su mamá, estamos intercediendo por la vida de su mamá, estamos intercediendo por usted. Y es así como Dios en su misericordia permitió que mi mamá tuviera otro tiempo más de vida y fue llamada el día que tenía que ser, hasta el día que Dios le había permitido. Y eso lo pude llegar a entender. Pero Dios tenía que ir ordenando otras cosas. Nosotros empezamos a decaer en problemas financieros en la casa y es como no teníamos para solventar tantas cosas y tantos compromisos grandes de dinero. Y es así como caemos en una deuda de prácticamente 9 meses de mi casa. Llegamos a esa deuda. Y Dios venía obrando. Yo ya con el conocimiento de la palabra empiezo a declarar la palabra día y noche y a decir, no hay justo, desamparado ni simiente que mendigue pan. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo declaraba durante 9 meses eso porque tenía una agonía terrible que, que fueran a quitarnos la casa. Y es así como yo de repente cuando confiamos en la otra persona, yo le digo a cierta persona, mire, estamos pasando este problema económico. Yo pensé que tal vez me iba a decir, híjole, te voy a ayudar con algo, te voy a solventar, como cuando queremos buscar al ser humano y no buscamos al dueño de todo, ¿verdad? Entonces así fue. Yo busqué a una persona, no busqué al Dios que me podía proveer todo. Y esta persona me dice, no te aflijas si vos tenés otra casa en otro lado, ¿por qué no se van para allá? Pero yo no quería esa otra casa, no es que fuera egoísta, yo quería mi casa, la que Dios me había dado, la que Dios me había brindado. Y miren, durante 9 meses pasé declarando la palabra, pasé declarando que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo le decía día y noche al Señor, Señor, yo sé que usted va a proveer para poder cancelar esa deuda. Yo sé que usted va a proveer para esto porque teníamos para comer, para otras cosas, pero ya para esos pagos grandes ya no alcanzaba. Y miren, Dios es tan sorprendente que a los 9 meses me llaman del banco por teléfono y me dicen, señora, quiero comunicarle que ustedes han salido favorecidos, los 9 meses de deuda que ustedes tienen se los vamos a perdonar. Y miren, para mí eso fue un milagro sorprendente de Dios. Poder vivir eso, que yo pensé que eso no existía, que eso no pasaba, que eso era nada más de aquellos que contaban y es que me gané esto, me gané el otro, porque yo nunca me había sacado nada. Entonces, pero Dios fue justo, Dios fue bueno, Dios es grande y me permite descansar durante ese tiempo y empieza Dios a restaurar económicamente todas las cosas. Empieza Dios a restaurar completamente todo lo que había pasado, todos los desórdenes que habíamos cometido. Y todavía seguimos cometiendo errores, pero ya es diferente porque ya tenemos ese auxilio que es Dios.
Cuando pasa eso, vienen otras situaciones también a mi vida, vienen otras circunstancias. Empiezo a creer en fe, Dios me permite en su misericordia poder a través del capítulo donde yo iba, donde la mujer que me puso Dios para poder direccionarme realmente me empujaba a poder servir, me empujaba a seguir adelante, una mujer carismática llena realmente de mucha admiración y, y ella me decía siempre, serví, yo sí, sí, porque yo siempre quise evadir responsabilidad en el servicio. Pero un día ya fue algo así como que ya era Dios directamente hablando a mi corazón y me dijo, vas a servir. Y yo sí, pues empiezo a servir en el capítulo y empiezo realmente a vivir esta aventura que es estar en el servicio de Dios y empieza Dios a mover cosas sorprendentes, empieza Dios a hacer restauraciones financieras en mi casa, restauraciones con mis familiares, restauraciones incluso en mi propia familia. Pero pasa que a veces nos olvidamos de tanto ajetrín que tenemos, como cuando dice en la parábola donde dice que Marta, ¿verdad? No te afanes tanto. Yo así andaba tan afanada con tantas cosas que había olvidado realmente el ministerio en el cual Dios me había llamado, que también era mi casa. Me había olvidado pues realmente de poner las atenciones a mis hijos como se debería, porque a veces se nos olvida que nuestra casa es nuestro primer ministerio, el que Dios nos da. Y estaba pasando tantas cosas y de repente me empiezo a enterar que mi hijo, ¿verdad? No era lo que yo pensaba. Mi hijo mayor andaba haciendo situaciones que realmente eran muy confrontativas con los padres. Y yo miraba realmente unas charlas, unas prédicas en la televisión, cuando decían, madre, ¿ustedes saben dónde están sus hijos en esta hora? Y yo me mofaba, miren, porque el muchacho hasta para ir al parque pues me pedía permiso. Y ustedes saben, y yo decía, sí, decía yo, sé dónde está mi hijo, decía yo. Ahí está en el cuarto dormido ya, a las 9 de la noche. Nada que ver. Yo me entero que mi hijo se me salía en la noche, después que yo me dormía, se me salía, agarraba el carro que él tenía y se iba a San Salvador con sus amigos. Y es así como empiezo a darme cuenta de eso, empezamos a enfrentarlo con el papá y él decía, sí, voy a cambiar esto y lo otro, y nos empezamos a dar cuenta que estaba tomando, que fumaba también cuando no le habíamos enseñado eso. Y miren, para una mamá darse cuenta esas situaciones es muy difícil y empieza Dios a confrontarme en ese ámbito, en esa situación. Y es cuando de repente me topo que ya no hay qué hacer, que ya yo había hecho todo lo que podía, ya había hecho en mi humanidad, lo había regañado, le había dicho de todo. Y Dios de repente pone en mi corazón que empiece a ver qué era lo que realmente que Él estaba haciendo. Y nos dimos cuenta de muchas situaciones muy dolorosas para uno de padre, pero yo ya tenía esa fe en Dios. Entonces, pero un día le digo yo, mira, hijo, realmente si seguís así, no podés seguir acá, no podés seguir en esta casa, aquí en esta casa no se te ha enseñado eso, pero no podía entender que también habían faltas que no había cubierto yo en su niñez y que también estaban pasando tal vez cierta factura o simple y sencillamente tenía que vivirlo para poder entender a otra mamá, para poder entender a otra madre que está pasando esa situación, para poder decirle, tranquila, si confía en Dios, Dios lo va a sacar adelante, para poder decir eso, para dar ánimo de aliento a otra gente. Entonces yo no entendía esa parte. A veces no escogemos el testimonio de vida que vamos a dar. No escogemos por lo que vamos a pasar. Lo podemos pasar tal vez por nuestras propias decisiones o porque tal vez sea necesario que lo pasemos para poder testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, yo no entendía esa parte.
y venían las quejas de parte de mi esposo, que le decían, mira, tu hijo tal cosa, mira, tu hijo aquí, mira lo que me han dicho, que tu hijo es esto, lo otro. Y yo, tranquilízate, ya va a pasar, tranquilízate. Y así, hacer una mediadora entre dos partes. Fue muy difícil en ese entonces, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Un día me canso, ¿verdad? Como ser humana, me canso y le digo a mi hijo, pues realmente usted no puede seguir en esta casa. Si usted quiere seguir aquí, usted tiene que cambiar. Y si no, pues realmente usted ya tiene edad para hacer estas cosas, tiene edad para poder retirarse. Yo no sé si hice lo correcto o no, no lo sé. Solo Dios sabrá en su momento qué era lo que él iba a hacer. Y es así como un día mi hijo viene y me dice, bueno, mamá, dame 3 meses, me voy a ir de la casa. Yo nunca voy a recibir esa respuesta porque eso fue nada más yo como presión. O sea, se lo dije como que vamos a ver si se va, si es cierto, si aquí tiene todo, vamos a ver si se va. Y nada, pues el muchacho agarró valor y se va de la casa. Dios mío, yo me quedo, ¿qué pasó? Y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? No entiendo, como siempre, a veces no entendemos los procesos. Y es ahí donde Dios empieza a mostrarme realmente lo que estaba haciendo. Yo estoy clara que mis hijos tienen promesas grandes para sus vidas. Yo estoy clara que tengo un Dios grande al cual les sirvo. Cuando mi hijo decide irse de la casa, empiezo yo con una persona a orar, a interceder por su vida. Y empiezo día y noche a clamar y a decirle, Señor, usted ha prometido que yo y mi casa vamos a ser salvos. Usted ha prometido, Señor, que mis hijos no van a quedar desamparados, que mis hijos, Señor, son suyos y le pertenecen. Y yo empecé a declarar esa palabra para mi hijo y empecé a declararla, a declararla día y noche. Un día así, después de 6 meses de estar orando, alrededor de 4 o 5 meses de estar orando, llegan a tocarme mi puerta en la madrugada y me dicen, señora, queremos ver si esta persona vive aquí con usted. Efectivamente, era mi hijo el que venía la policía. La policía lo había traído golpeado, lo había traído ensangrentado, lo había traído con una facha irreconocible. Miren, ya Dios me había preparado para todas estas situaciones, porque estaba pasando eso y Dios ponía cosas en mi mente y me decía, clama por tu hijo, por esto, por lo otro. Entonces, y Dios me venía preparando para eso. Y cuando de repente lo veo, no fue fácil. Digo que fue fácil verlo golpeado, jamás. Nuestro corazón como madre se desgarra al saber eso. Pero pude ver la respuesta de Dios. Pude ver la respuesta de Dios. Y es así como Dios viene y trae a mi hijo nuevamente. Lo habían golpeado, le habían robado el carro que él tenía. Venía diferente. Y yo le dije, gloria a Dios, Señor, porque trajiste de regreso a mi hijo. Lo trajiste nuevamente. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Y una vez contando ese testimonio, una persona me dice, ¿por qué contás eso de tu hijo? ¿Por qué contás eso? Y yo le digo, es que no lo cuento porque quiera simplemente decirlo. Tengo que contarlo porque Dios salvó la vida de mi hijo. Porque Dios en su misericordia, Él lo arrebató de la muerte y lo trajo nuevamente. Y entonces eso es lo sorprendente, no lo que Él andaba haciendo, no lo que la gente decía que Él era, sino lo que Dios había hecho y había transformado. Y Dios me permite ver realmente su amor y su misericordia. Así que yo, ¿qué les puedo decir? Tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios realmente que nos llena de fe, que realmente está ahí dispuesto todo el tiempo a su necesidad. Está dispuesto todo el tiempo a que usted se acerque, a que llegue delante de Él y sin importar lo que usted haya hecho o lo que usted esté haciendo, si usted llega delante del Padre con un corazón dispuesto, el Señor va a restaurar todo en su vida. Es
es el Dios en el cual yo creo, ese es el Dios en el cual yo siento. Y Dios ha venido ordenando tantas cosas en mi casa, tantas cosas en mi familia. Mi hijo es sumamente ahora, él está fuera del país, no está acá. Mi hijo es sumamente diferente, ha madurado completamente de una forma que yo me quedo asombrada cuando me dice, mami, las cosas aquí son bien caras. Miren, a mí me da hasta alegría porque poder ver el grado de madurez que él tiene ahora es muy diferente, pero Dios es fiel. Eso es lo que yo puedo decir y eso es lo que yo traigo esta mañana a decirles. Dios es un Dios fiel. Es un Dios grande, Dios está dispuesto y está esperando a que usted se acerque a Él. Es que este es mi testimonio de vida, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, es una parte sumamente resumida, hay tantas cosas más y Dios sigue trabajando todavía, haciendo cosas nuevas todos los días. Yo quiero invitarles en esta mañana a que hagamos una oración de fe, esa oración en la cual fue el principio de muchas cosas, fue el principio de esta relación con Dios. Yo quiero invitarle a que usted lo haga en voz audible ahí en su casa, ahí en su intimidad con Dios. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu del Señor pueda llegar a su corazón y tocarlo. Señor Jesús, esta mañana te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Señor, te doy porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande y me has permitido poder ver las cosas sorprendentes que tú has hecho. Gracias, Señor, porque a partir de ahora tú transformas mi vida, tú me llenas de ese amor que yo necesito. Tú me incitas a buscarte todos los días, Señor, que yo tenga que vivir en esta tierra. Te agradezco, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y en el nombre de Jesús te recibo ahora para que seas tú ordenando mi familia, mi vida y haciéndome, Señor, que yo pueda perdonar, poder pedir perdón a aquellos que yo haya faltado. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén. Bueno, este es mi testimonio. Espero que realmente Dios pueda hacer cosas sorprendentes en su vida como las en la mía, ¿verdad? Así que yo voy a orar un momentito nada más para pedirle al Señor que siga siempre en su casa, que siga siempre en su corazón, que a pesar de lo que estamos viviendo ahora en este tiempo con este virus, con esta pandemia, sepamos que hay un Dios grande, sepamos que hay un Dios dispuesto a estar pendiente de cada uno de nosotros. No se ha olvidado de nadie, que Él sigue ahí y que está ahí con las puertas abiertas esperando a que usted y yo sigamos adelante. Así que sigamos adelante en fe, Dios va a proveer de todo lo que Él necesita, de todo lo que usted necesita. Dios va a suplir su necesidad y también va a auxiliarlo cuando usted lo esté solicitando. Así que yo le doy gracias, Señor, por su vida y por todo lo que va a empezar a hacer en usted. Señor Jesús, cada una de las familias representadas, Señor, a través de esta comunicación, te pido, Padre, que tu misericordia no cese en sus casas, en su familia, que tu misericordia esté sobre cada uno de ellos, que tú muestres con ese Dios grande y poderoso en el cual te has mostrado a mi vida. Agradezco tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor, y pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Señor, en los corazones, que es toda angustia, que sane, Señor, de la enfermedad aquel que lo está solicitando y que sobre todo, Señor, que especialmente sane los corazones, Señor, que le deje aliento al cansado y que le fuerza, Señor, al cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Amén. Hasta luego, los invito a que nos sintonicen los días de lunes a domingo en Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, el Evangelio Completo. Y también en nuestro enlace de Dama Finec para que puedan escuchar los testimonios que Dios ha hecho en tantas personas, la historia de vida que Dios sigue haciendo y lo nuevo que Dios viene escribiendo en cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por la atención que me han permitido en esta mañana y en el nombre de Jesús que el Señor los bendiga. Hasta luego.